Continuando con el proyecto Agenda, una vez que tenemos la ventana principal, vamos a trabajar ahora con el botón agregar. Acá desde esta ventana podemos hacer dos funciones. Podemos agregar un contacto nuevo presionando este botón o podemos editar un contacto que ya existe. En el momento que queramos agregar un contacto nuevo presionando este botón, nosotros debemos esperar que nos salga una ventana con los campos necesarios para introducir los datos del nuevo contacto. Todos los datos que van a ser almacenados en el arreglo y posteriormente en el disco duro, si todo va bien. Entonces, al presionar este botón agregar, hay que crear una ventana. ¿Sí? Esta ventana va a heredar de la ventana gráfica que hicimos y todos los campos deben estar en blanco. ¿Qué deberíamos hacer nosotros entonces? Cambiar de repente acá, colocar agregar contacto en el título de la ventana y cambiar estos dos botones, uno que diga cancelar y el otro que diga guardar. Bien, cuando se presiona el otro botón, que es el botón editar, entonces fíjate que acá la cosa es diferente. Va a aparecer la misma ventana, pero se van a cargar los datos del contacto que nosotros tengamos seleccionado en la tabla de la ventana principal. En este caso tengo seleccionado el contacto Pérez Kleiber, todos sus datos, entonces esos datos van a aparecer cargados acá en esta ventana, ya no va a aparecer en blanco. Igualito aquí pudiéramos cambiar el título y aquí también cancelar o guardar los cambios. Vamos a trabajar primero entonces con el caso cuando vamos a agregar un nuevo contacto y debe aparecer una ventana. Esta ventana ya nosotros la creamos en la interfaz y se llama ventana contacto. Tendríamos que hacer una que herede esas características. Bien, entonces lo primero, para crear esta ventana, entonces el constructor debe crear una ventana, lo vamos a llamar ventana agregar, la clase. ¿Sí? Es una clase que va a heredar de la clase principal, la clase base de este objeto que se llama ventana contacto, que ya le hicimos. Entonces la clase derivada se va a llamar ventana agregar. Dentro de esa ventana pues tenemos que cambiar tres cosas. Una es el título y las etiquetas que tienen los dos botones. Aquí lo tenemos seleccionado, entonces cambiamos el título, en vez de ser contacto va a ser agregar contacto y aquí en vez de ser botón 1 y botón 2 va a ser cancelar y guardar. Cancelar en el caso que nos arrepintamos de agregar un nuevo contacto y guardar en el caso de que coloquemos los datos y queramos almacenarlo efectivamente. Hay un detalle. Esta ventana entonces el constructor pudiera tener esta cabecera, ¿no? Ventana agregar tiene el mismo nombre de la clase que escogimos, ¿sí? Entonces esta es la clase, este es el nombre del constructor y va a tener como parámetro la ventana que la está llamando. En este caso esta ventana es llamada de la ventana principal y nosotros acá tendremos que colocar entonces un puntero que nos lleve a la ventana principal desde donde se está llamando esta ventana para agregar contacto. Con estos dos puntos estamos llamando al constructor de la ventana contacto, ¿sí? Y el mismo parámetro, este constructor lo que va a hacer es dibujar la ventana tal cual como existe hasta ahora. ¿Qué tenemos que hacer allí entonces? Cambiar el título de la ventana. Dentro del mismo constructor, eso se hace con esta instrucción que se llama setTitle. Aquí configuramos el título y entre paréntesis escribimos el título que debe tener la ventana. Aquí me faltó una comilla. Está encerrada entre comillas porque es un texto. Y para cambiar las etiquetas de los botones, entonces el objeto se llama botón 1, así fue como lo llamamos cuando la dibujamos. Colocamos flecha porque son punteros, ¿no? En la interfaz gráfica y utilizamos entonces el método setLabel para cambiar la etiqueta. Entonces esto lo que hace es cambia la etiqueta al texto que coloco entre comillas. Esto es para el botón 1 le colocamos cancelar, que es esto, y para el botón 2 le vamos a colocar guardar. Eso sería todo lo del constructor entonces. Construye la ventana tal cual, que es lo que hace estos dos puntos acá, como existe, y le cambiamos tres atributos, que es el título y las etiquetas de ambos botones. ¿Qué nos resta por hacer entonces? Hay que codificar este botón 1, nosotros lo habíamos llamado clic botón 1 al método, ¿sí?
ese método entonces tiene que ser de la clase ventana agregar, que es la que estamos agregando. Este método que va a operar este botón pertenece a esta clase y este método también pertenece a esa clase. Entonces, si es cancelar, en el caso del botón 1 que es cancelar, pues tiene que cerrar la ventana y informar que no se guardó ningún contacto. Para el botón 2 lo codificamos también y pertenece también a la clase agregar. Y ese botón tiene que encargarse primeramente de validar los datos con la función validar datos que habíamos hecho perteneciente a la clase contacto. Importante esto, ¿no? Tenemos que validar los datos antes de guardarlo y tenemos que hacerlo con una función validar datos que pertenece a la clase contacto. Para invocar esa función yo debo tener un objeto de esa clase. Bien, entonces, ¿cómo funcionaría esto más o menos? Cada uno de estos campos tiene una variable asociada. Vamos a ver la primera, que es el apellido. Recordemos entonces que la interfaz gráfica, la variable asociada con ese campo de texto la llamamos tx piso apellido, texto apellido. Entonces, ese campo nosotros podemos obtener el valor utilizando este método que se llama getValue. Obtenemos entonces el valor que tiene ese campo tipeado por el usuario. El usuario tipea y nosotros con esta función podemos capturar lo que él tipea. Lo único que no está en formato string como lo necesitamos nosotros en el programa, sino está en un formato que se llama wxstring. Por lo tanto, nosotros debemos convertirlo a char, ¿sí? Para convertirlo a char, entonces, además de la función que obtiene el valor, tenemos que agregarle la función que nos convierte a char. Bien. Ok. Con cada uno de esos datos, una vez que los extraigamos con la función getValue y los convirtamos a char, con todo eso nosotros tenemos que construir un objeto de tipo contacto con esos valores. Todo esto lo voy a llevar a un contacto para poder utilizar la función, el método validar datos. Recuerde que el método validar datos pertenece a esta clase y lo tengo que invocar con un objeto de la clase contacto. Entonces debemos construir un contacto pasando todos los valores de esta ventana, lo voy a pasar a un objeto. Los paso como parámetro. En este caso no me funciona el constructor por defecto, ni me funciona el constructor de copia, sino que tengo que usar el constructor normal. El constructor normal es aquel cuando yo le paso todos los valores que quiero que tengan los atributos uno a uno como parámetros. Bien, una vez que lo tengo todo en el objeto, supongamos que se llama C, entonces nosotros podemos invocar al método validar datos. Entonces, el objeto este que va a tener toda esta data ya convertida a char y invocamos el método validar datos. Si no hay errores, él no me devuelve un mensaje vacío, ¿verdad? Entonces dice, si no hay errores, agregamos a la tabla, a la interfaz gráfica, agregamos al vector arreglo, ¿sí? Y debemos agregar también, actualizar el archivo datos.da que se encuentra en el disco. Si hay errores, entonces enviamos un mensaje al usuario. Ya nosotros sabemos cómo enviar un mensaje con el método messagebox y entre paréntesis colocamos la variable que almacena los errores que nos devuelve la función validar datos. La función validar datos devuelve un string, devuelve un mensaje y ese mensaje lo pasamos como parámetro a la ventana que va a enviar el mensaje al usuario. Luego cerramos la ventana indicando si se insertó o no el contacto. Dependiendo de lo que suceda con validar datos, tenemos que cerrar la ventana. Si todo fue bien, pues almacenamos, y si fue mal, enviamos un mensaje al usuario.